Ya para compartir la pantalla. Bien. Aquí estamos. Hoy vamos a tener nuestra sexta clase. Amén. Nada más déjenme encontrar aquí mi cursor para poder ampliar la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener nuestra sexta clase, que es las dos epístolas que siguen del apóstol San Pablo, que son primera y segunda a Timoteo. Amén. Entonces, vamos a iniciar con la primera epístola a Timoteo, epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el cual nosotros vamos a aprender más acerca de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros a través de estos apóstoles que el Señor ha usado para extender su bendita palabra. Aquí yo he puesto el texto de primera a Timoteo capítulo 1, versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos recibir esta palabra fiel y digna, que debe ser recibida de todos nosotros. Y el mensaje es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol San Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Amén. Y esto es una bendición para nosotros, el poder extender la bendita palabra del Señor a nuestros oidores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver los puntos que veremos en este estudio de esta epístola primera a Timoteo. Como hemos visto en las anteriores epístolas, vamos a verificar el autor de esta epístola, la fecha en que se escribió esta epístola, el tema central que trata el apóstol San Pablo en esta epístola primera a Timoteo, las palabras que encontramos importantes en la misma, los capítulos que resaltan y que son importantes, cómo presenta el apóstol San Pablo a Cristo Jesús en nuestra epístola y un pequeño bosquejo que veremos en esta epístola. Amén. Entonces, entremos a la autoría de del apóstol San Pablo. Amén. Aquí hay una introducción breve que dice así: ahora vamos a dar inicio al grupo de las epístolas del apóstol San Pablo, a las que generalmente se les ha llamado las epístolas pastorales. Este término se ha usado para designar las dos cartas dirigidas a Timoteo y la que fue dirigida a Tito, primera y segunda a Timoteo y Tito, las cuales originalmente se consideraron como simples cartas personales y fueron clasificadas junto a la dirigida a Filemón, pero debido a que afectan fuertemente la vida de la iglesia, empezaron a ser llamadas epístolas pastorales. Esto es como una breve introducción a al estudio de estas epístolas a Timoteo. Amén. Estas epístolas, como bien decía anteriormente, fueron llamadas pastorales porque se considera que fueron dirigidas a individuos. Estas cartas no se limitan no solo se limitan, perdón, no solo se limitan a ser dirigidas a individuos, sino que son comunicaciones personales y privadas, que también tienen un carácter más oficial. San Pablo dirigió a Timoteo y a Tito para guiarlos en materias concernientes al cuidado pastoral de la iglesia, que es la casa de Dios. Esto lo podemos observar en los pasajes de Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, capítulo 4, versículos 6 al 15, con relación a segunda epístola a Timoteo capítulo 2, versículo 2, que vamos a ver en este momento. Amén. Vamos a leer estos pasajes, hermanas, por favor. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Sí, hermana, leo si gusta. Sí, Primera la Timoteo, escuchamos, hermana, gracias.
Ok, dice 1 de Timoteo 3, versos 14 y 15. Esto te Ajá. escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gracias a Dios, hermano. Ahora en el capítulo 4 de los versículos 6 al 15, que nos dice de la siguiente manera. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo aquí en el capítulo 4 de los versículos 6 al 15, en el cual vemos que son consejos que da específicamente a Timoteo para que se preocupe por ministrar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios mismo. Y también le dice que ninguno tenga en poco su juventud, pero que sea ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Y esto también nos lo transmite a nosotros, hermanos, porque nosotros, al predicar la palabra de Dios, siempre nos ponemos en sus manos para que Él use nuestra vida y prediquemos lo que el Señor ha demandado a nosotros para que la iglesia crezca en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora leamos el capítulo 2, versículo 2 de la segunda epístola a Timoteo, que refuerza lo que nos da esta enseñanza. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Gracias, hermana Ruth. Así es lo que nos da la palabra del Señor en esta enseñanza de la epístola primera a Timoteo. Amén. El consejo que da el apóstol San Pablo, como decía yo anteriormente, es transmitido aún hasta nuestros días a nosotros mismos para que nosotros nos presentemos primeramente delante de Dios, poniéndonos en sus manos para poder predicar su bendita palabra. Amén. Ahora veamos acerca de la autoría del apóstol San Pablo. Dice nuestro estudio, aunque estas dos cartas dirigidas a Timoteo, así como la dirigida a Tito, han sido atacadas más que cualquier otra de las epístolas de San Pablo, existen evidencias, tanto externas como internas, que apoyan a San Pablo como el autor de las mismas. Algunos padres de la iglesia temprana, como aquí señala a Policarpo y a Clemente de Roma, aluden a estas epístolas como siendo paulinas, pero además Ireneaus, Tertulián y Clemente de Alejandría y el canon de Muratorian también lo hacen. Esto es más los libros, es más, los libros declara a Pablo como el autor. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y Tito, capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura a estos tres pasajes para que comprobemos
la autoría del apóstol San Pablo en estas tres cartas. Amén. Amén. Primera Sí, Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. amén. A Ahora en Timoteo, la verdadero. segunda Timoteo 1:1. Claro, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Y Tito, vamos a leer por último Tito 1:1, que también nos declara la autoría del apóstol San Pablo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Gracias, hermana Ruth. Así es, aquí en la palabra de Dios comprobamos la autoría del apóstol San Pablo en estas tres cartas, que fueron tanto las dos cartas dirigidas a Timoteo como la dirigida a Tito, fueron atacadas acerca de la autoría del apóstol San Pablo, pero aquí nosotros hemos leído en la palabra de Dios la evidencia que nos da la misma palabra de Dios de la autoría del apóstol San Pablo. Además, las enseñanzas doctrinales que se detallan en estas tres epístolas y los detalles autobiográficos encajan con la vida de San Pablo, ya entrado en años al final de su ministerio. Amén. Entonces vamos a ver aquí, como dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17, capítulo 2, versículo 7, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8, 4 del 9 al 22 y Tito del 1 al 5 y 3 del 12 al 13. Amén. Vamos a darle lectura en estos pasajes. Claro. Dice 1 Timoteo del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Ahora veamos en el capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Amén. Ahora veamos 2 Timoteo 1, del 1 al 8. Amén, Uno, dice. Bueno. Sí, hermana, la no, escuchamos, adelante. hermana Joana. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Gracias a Dios, hermano. Y también veamos, bueno, el capítulo 4, versículos del 9 al 22, le daremos lectura en casa, hermanos, por lo grande que es.
pero vamos a leer en Tito, capítulo 1, versículos 5 y capítulo 3, versículos 12 y 13, que también da consejos a Tito. Amén. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Ahora en el capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene alguien o le doy lectura yo? Dice la palabra del Señor así: cuando enviare a ti a Artemas y a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he de determinado invernar. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolos envía delante, procurando que nada les falte. Amén. Son consejos que da el apóstol San Pablo tanto a Timoteo como a Tito, como hemos acabado de dar lectura en la palabra de Dios. Y aquí nosotros vamos a comprobar, ¿verdad?, la autoría del apóstol San Pablo en esta escritura de estas cartas pastorales, como son conocidas estas 3 cartas. Amén. Bueno, ahora veamos la fecha en que se escribió esta primera carta a Timoteo. Dice nuestro estudio: parece claro, comparando hechos con las epístolas de Primera Timoteo y de Tito, pertenecen al periodo después del primer descargo y liberación de Pablo en Roma. Debido a esto, Primera Timoteo debe fecharse después de su primer descargo, alrededor de la primavera del 63 después de Cristo, pero antes de la erupción de la persecución emprendida por Nerón en el año 64 después de Cristo. Primera a Timoteo probablemente se escribió en el año 63 después de Cristo e inmediatamente después de su primera liberación. Amén. Las jornadas misioneras del apóstol San Pablo ocuparon aproximadamente entre el periodo comprendido entre los años 48 al 56 después de Cristo y del periodo del año 56 al 60. San Pablo estuvo haciendo despacio su travesía a través de de las cortes romanas, llegando finalmente a Roma por 2 años consecutivos. Y esto comprende el periodo de los años 61 al 62. San Pablo fue mantenido bajo arresto domiciliario en Roma, al final del cual puede conjeturarse que fue liberado en el periodo del año 62 al 67 después de Cristo. San Pablo viajó más o menos libremente, dejando a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, y seguidamente entonces escribe una carta a cada uno de ellos. Así las fechas aproximadas para primera Timoteo y Tito son quizá en el periodo comprendido entre los años 63 al 66 después de Cristo. Esto después de ser nuevamente apresado y una vez más encarcelado. San Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo. Así es que segunda a Timoteo se puede fechar aproximadamente en el periodo comprendido del año 67 después de Cristo y representa la última epístola paulina. Amén. Esto es acerca del año en que se escribiera esta primera carta y los detalles que nos da el apóstol San Pablo en nuestro estudio acerca de las fechas que se comprenden entre el autor, entre la escritura del apóstol San Pablo, tanto primera a Timoteo como a Tito, que fueron, dice aquí que son las primeras que escribió en el año 63 al 66, y dice que después de ser apresado nuevamente y una vez más encarcelado, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Amén. Esto en el periodo del año 67 después de Jesucristo y que representa la última epístola paulina. Amén.
Ahora veamos el tema que trata el apóstol San Pablo en esta primera epístola a Timoteo. Dice en nuestro estudio, por lo menos 5 propósitos claros pueden observarse en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, ya que San Pablo escribe lo siguiente. En primer lugar, dice que para animar y alentar el espíritu y valor de Timoteo, recordándole su cargo o deber. En el capítulo 1, versículo 3. Su don espiritual, capítulo 4, versículo 14. Su buena profesión, capítulo 6, versículo 12. Y el depósito de la doctrina confiada en él, capítulo 6, versículo 20. Vamos a reforzar este primer punto en el cual el apóstol San Pablo alienta a Timoteo, amén, a escribir, a, a prepararse para predicar la palabra de Dios y que el consejo que le da de que ninguno tenga en poco su juventud, amén. Veamos en el capítulo 1, versículo 3, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieres a algunos que no enseñasen diversa doctrina. Amén. Ahora veamos en el capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En el capítulo 6, versículo 12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 6 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en esta carta a Timoteo. Amén. En el segundo punto de lo que escribe el apóstol San Pablo dice, para darle sustento bíblico y así tratar con los errores de los falsos maestros y para animarlo a continuar en la sana doctrina. Capítulo 1, versículos 3 al 11, 18 y 20 al 20. Y capítulo 4, versículo 1 al 16 y 6, 3. Amén. Como son varios versículos, voy a dar lectura al capítulo 1, versículo 3 al 11, que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieres a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presenten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que que la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, pues por el fin del mandamiento de la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Amén. Esto nos dice en el capítulo 1, versículos del 3 al 11, acerca de que se deje, no deje de dar sustento bíblico para tratar
con los errores de los falsos maestros o de las falsas doctrinas que se habían levantado en ese periodo y que aún hasta nuestros días se han levantado esas falsas doctrinas. Pero aquí el apóstol San Pablo anima a Timoteo a continuar con la sana doctrina. Amén. En tercer lugar, también dice que para dar dirección concerniente a la conducta apropiada de la iglesia en el culto. Esto lo vemos en el capítulo 2 de Primera a Timoteo. En este capítulo 2 lo vamos a leer en casa, que es bueno, consta de 15 versículos, los cuales son pequeños, pero vamos a darles, voy a leer los primeros. Dice, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Leí hasta el versículo 4, pero podemos darle continuidad en casa, hermanas, por favor, a este capítulo 2. En cuarto lugar, también nos escribe el apóstol San Pablo y alienta a Timoteo, dice, para dar guía, considerando los numerosos problemas que se levantarían y mostrar cómo deberían manejarse. Esto incluiría temas como calificación de los diáconos y ancianos, capítulo 3, la conducta apropiada de los varios grupos etarios acerca de los ancianos y de las viudas, en el capítulo 5. Esto es el consejo que da el apóstol San Pablo a Timoteo para que guíe considerando los problemas que se presentan en la iglesia y que también nosotros podemos tomar como ejemplo para orientar y guiar a la grey del Señor. Amén. En último lugar, en quinto lugar, dice, escribe también para advertir contra los males del materialismo. Y esto lo vemos en el capítulo 6. Amén. El tema de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, así como en Tito y en segunda a Timoteo, es doble, porque uno que involucra al individuo y el otro involucra a la iglesia. Estas cartas, como leímos, son personales, dirigidas a individuos, como vemos aquí, como nos dice aquí que el tema que trata Timoteo, en primera Timoteo, y en Tito, que son dirigidas a ellos como personas, pero también nos habla de la segunda epístola a Timoteo, que tiene una doble intención, dice, porque uno involucra a tanto al individuo como a la iglesia. ¿Ven? Y vemos aquí que se desprende que para el individuo el tema es pelear la buena batalla, como dice en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a reforzar esta lectura. Amén. Dice el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Amén. Entonces, aquí esto nos dice en el capítulo 1, versículo 18, dirigido específicamente a Timoteo. Y en segundo lugar dice para la iglesia. El tema es cómo comportarse en la iglesia, que es la casa de Dios, en el capítulo 3, versículo 15, que nos dice, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Esto nos dice la bendita palabra del Señor en esta epístola primera a Timoteo. Ahora veamos las palabras importantes que se desprenden de esta epístola primera a Timoteo. Dice,
Primera de Timoteo es de muchas maneras un manual en liderazgo y conducta de la iglesia. Un término importante es la sana doctrina, que es enfatizada en varios lugares. Veamos el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 6 y capítulo 6, versículos del 1 al 3. Amén. Vamos a darles lectura, hermanas, por favor. Capítulo 1, versículo 10 nos dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Amén. Entonces debemos de cuidar la sana doctrina. Capítulo 4, versículo 6 Dice, nos dice, sí, enseña- hermana, la escuchamos. dice, si La esto escuchamos, enseñas a los hermana Ruth. hermanos, ok, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, cumplido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Ahora en el capítulo 6, versículos del 1 al 3. Claro, dice, todos están bajo el yugo de esclavitud, deben de sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician y exhorta. Si alguno enseña cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesús, y a la doctrina que es conforme a Gracias, hermana. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que nos enseña acerca de cuidar la sana doctrina que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también dice que para no excederse está el concepto de conducta o piedad. 9 veces que aparece en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 7, capítulo 8, perdón, capítulo 4, versículos 7 y 8, capítulo 6, versículo 3, 5, 6 y 11, en relación con el capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 12. Dice aquí, estas lecturas las haremos en casa, algunas ya hemos leído anteriormente, pero vamos a reforzarlas leyendo en casa, por favor. Dice, esto encaja, por supuesto, porque la sana doctrina debe de llevar a la conducta piadosa. Esto es lo que nosotros encontramos acerca de las palabras importantes que se encuentran en esta primera epístola a Timoteo. Además, también se encontraron las siguientes palabras que son enseñar, que aparece en 9 versículos. La palabra fe aparece en 8 versículos. Doctrina aparece en 2 versículos. Piedad aparece en 4 versículos. Son las palabras que resaltan como más importantes en esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Ahora veamos los capítulos importantes. El capítulo 3 es importante ya que muestra las calificaciones para el liderazgo, porque desde que el liderazgo es tan determinante en el crecimiento y efectividad espiritual de una iglesia. Tanto en este capítulo 3 como en el capítulo 2, el apóstol San Pablo da instrucciones detalladas a Timoteo acerca del culto, tanto como de la organización de la iglesia. Y San Pablo escribe además esta carta cerca del fin de su vida. Las iglesias tales como la de Éfeso ya estaban establecidas durante muchos años y consideraba que ya era hora de tener una organización más formal y de dar instrucciones acerca de las cuales eran las conductas apropiadas que la iglesia debía de tener. Amén. Entonces, aquí el apóstol San Pablo, dando la enseñanza a Timoteo y el consejo de cómo pueda presentarse
en la iglesia tanto el crecimiento y efectividad espiritual en la vida de una iglesia. Amén. Así también dice que consideraba que ya era hora de tener una organización más formal y de dar instrucciones acerca de las cuales eran las conductas apropiadas para la iglesia. Esto considerando que la iglesia de Éfeso, que las iglesias en Éfeso ya estaban establecidas durante muchos años antes y que se consideraba ya determinante tener una organización tanto formal y de dar instrucciones acerca de las cuales eran las conductas apropiadas de la iglesia. Aquí hay una nota que nos dice que notablemente ausentes están las virtudes de éxito y posición mundana. En cambio, Pablo enumera virtudes del carácter que demuestran que el verdadero liderazgo emana de nuestro andar con Dios en lugar de nuestros logros o éxitos profesionales. Aquí no valen los éxitos profesionales ni los logros, sino que debemos andar como es digno del Señor. Amén. Así es lo que nos está enseñando el apóstol San Pablo aquí en esta primera escritura, en esta primera carta a Timoteo. Ahora veamos cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en esta primera epístola. Amén. Dice aquí que varios pasajes destacan apuntándonos a la persona y ministerio del Salvador, el Señor Jesucristo, que es la fuente de nuestro llamado, de nuestra fuerza, de nuestra fe y de nuestro amor, que son tan necesarios para el ministerio. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Amén. Vamos a leer estos dos pasajes, por favor. Amén. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Sí, hermana, la escuchamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. También nos dice que presenta a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vino a salvar a los pecadores. Capítulo 1, versículo 15, que nos dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. amén. Esto dice el apóstol San Pablo y que también nosotros podemos tomar, ¿verdad? Porque el Señor nos vino a libertar del pecado y de la muerte eterna, dándonos salvación y vida eterna. Amén. Amén. También nos dice que también nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 5, que nos dice Dice de la siguiente manera. Amén. que hay un solo Escuchamos, hermana Dios, Ruth, porque la escuchamos. sí, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto nos enseña, amén, nuestro Señor Jesucristo mismo en el Santo Evangelio según San Mateo, cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar y el Señor Jesucristo les da la oración modelo, que debemos de dirigirnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí lo refuerza el apóstol San Pablo como presentándonos a nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Y como le dio lectura a nuestra hermana Ruth, dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces nosotros al allegarnos a Dios directamente, lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así también es la confianza que Dios nos da
para que nosotros podamos presentarnos ante Él por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios fue manifestado en carne. Asimismo fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 16, y nos dice también, y el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Capítulo 4, versículo 10. Vamos a darle lectura a estos dos pasajes, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 4, versículo 10. Amén. 3:16. Sí, la escuchamos. Indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Gracias, hermana. El capítulo 4, versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermanas, por estas lecturas. Y así es como el apóstol San Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo en esta primera epístola al apóstol Timoteo. Ahora veamos un pequeño bosquejo acerca de esta primera epístola a Timoteo, que dice que esta primera epístola a Timoteo fue enviada a él mismo como destinatario, ya que es considerado su hijo en la fe y que estaba en Éfeso con el propósito de aconsejar al joven Timoteo a conducirse en la dirección de la iglesia y ayudarlo a sobrellevar la carga de su encomienda de pastorear esa iglesia en Éfeso. También le da consejos de que ninguno tenga en poco su juventud, como dice en el capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en espíritu, en fe y en limpieza. Amén. Ese es el consejo que el apóstol San Pablo da a Timoteo para poder llevar a cabo el pastoreo de la iglesia en Éfeso, que aunque ya era una iglesia madura, tenía problemas con algunos líderes que enseñaban diferentes doctrinas. Por eso el apóstol San Pablo le escribe para complementar las cosas que ya habían conversado antes y le previene porque consideraba que su reunión que tenía programado con él podría demorar. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. Nos dan esta referencia. Capítulo 3, versículos 14 y 15, que nos dicen: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y sin contradicción grande, que es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Esto es lo que nos dice en el estudio de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Ahora entremos a la segunda epístola a Timoteo, que aquí vemos en nuestra diapositiva. Yo transcribí el texto de segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Veamos ahora la autoría del apóstol San Pablo. El autor de esta segunda epístola a Timoteo es el apóstol San Pablo. ¿Cómo se describe en el capítulo 1, versículo 1? Y escribe esta epístola a Timoteo, quien había prestado su servicio con San Pablo durante su segundo viaje misionero, como se describe en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 3.
Leamos el del capítulo 1, versículo 1 de segunda a Timoteo, la autoría del apóstol San Pablo, que se desprende en este pasaje. Y Dice, luego otro hermano, por favor, busque Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Le escuchamos, hermana. dice, 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Hechos 16, 1 al 3, ¿alguien lo tiene? Sí, Hechos 16, del 1 al Sí. 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Gracias, hermana Ruth. Así es, aquí comprobamos, ¿verdad? Que el apóstol Timoteo fue compañero de viaje del apóstol San Pablo en ese segundo viaje misionero que emprendió el apóstol San Pablo. Y vemos la autoría del mismo apóstol San Pablo en la escritura de esta segunda carta a Timoteo. Dice aquí nuestro estudio, el destinatario es Timoteo mismo, a quien consideraba su hijo en la fe, el cual estaba en Éfeso, ya que San Pablo estaba próximo a morir, debía alentar a Timoteo para que continuara en el ministerio, preservando todo lo que habían recibido a cualquier costo y transmitiéndole a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otros. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor así, capítulo 2, versículo 2 dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y así transmitir la palabra del Señor hasta nuestros días para que nosotros también transmitamos a otros lo que es la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos la autoría del apóstol San Pablo. Ahora veamos la fecha en que se escribió esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice que fue escrita en un periodo comprendido entre el año 67 después de Cristo. El apóstol San Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo en el año 67 después de Cristo, poco antes de que fuera condenado a muerte, quien estaba encarcelado en Roma una vez más. Sintiéndose solo y abandonado, reconoció San Pablo que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin. Esta segunda epístola a Timoteo son esencialmente las últimas palabras que San Pablo, las últimas palabras de San Pablo. Miró más allá de sus propias circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por Timoteo, queriendo utilizar sus últimas palabras para animarle y así como a todos los creyentes a preservar en la fe. Segunda a Timoteo 3:14 y a proclamar el evangelio de Jesucristo. Segunda a Timoteo 4:2. Vamos a leer estos pasajes, hermanas, por favor. Segunda a Timoteo 3:14 y 4:2. Amén. Pero Sí, persiste hermano. tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Mm. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con toda paciencia y doctrina. Amén. Gracias, hermanas. Gracias por aquí podemos comprobar las palabras que el apóstol San Pablo transmite a Timoteo, considerando ya su fin cerca. Amén. También veamos el tema que trata en esta segunda epístola a Timoteo. Dice nuestro estudio, cuando nos introducimos en segunda Timoteo, encontramos una atmósfera muy diferente que en la primera Timoteo y en Tito, ya que San Pablo era libre y podía viajar.
pero aquí está prisionero en un frío calabozo y enfrentando la muerte. En esta carta, San Pablo tenía en mente dos propósitos principales que escribió. Primero, para instar a Timoteo en vista de su inminente muerte a venir lo más pronto posible a Roma. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, versículo 21, con relación al capítulo 4 de los versículos 6 al 8. Y también, en segundo lugar, nos dice que para amonestar a Timoteo a seguir manteniéndose en la sana doctrina, a defenderla contra todo error, a soportar penalidades como un buen soldado y para comprender que estamos viviendo en días de crecientes apostasías. Como en Primera Timoteo hay un aspecto personal y uno corporativo en los temas del libro. Amén. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 9 y versículo 21 de Segunda a Timoteo Amén. y en el mismo capítulo 4 de los versículos 6 al 8. A ver, primero veamos de los versículos 6 al 8. Amén. Amén. Del capítulo 4. Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahora leamos el versículo 9 y el versículo 21, por favor. Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado. Amado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Hasta Sí, dónde? hermana, gracias. Sí, gracias. Amén. Así es lo que nos dice el apóstol San Pablo en este capítulo 4. Amén. Acerca de la vida que él ya había llevado, de que ya estaba presto a su inminente muerte, como dice aquí en nuestro estudio. Por eso, en las palabras que pronuncia Timoteo en el capítulo 4 de los versículos 6 al 8, que ya le dimos lectura, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esto es lo que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo. Y aquí en esta carta también nos enseña que se desprenden los temas del libro que son para el individuo. El tema es aviva el fuego del don de Dios que está en ti en el capítulo 1, versículo 6, aunque hay otros varios versículos que podrían formar el tema individual y corporativamente. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículos 1 y 2, capítulo 2, versículo 15 y capítulo 4, versículo 5. Estas lecturas las haremos en casa, hermanas, por favor. También nos dice que dirigido para la iglesia, el tema podría ser confiar la sana doctrina a hombres fieles que puedan también enseñar a otros sirviendo y sufriendo como buenos soldados de Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículos de 2 al 4, o quizá luchando la buena batalla y terminando el precursor. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7. Amén. Así es lo que nos da el estudio de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Cuáles son las palabras importantes que encontraremos en esta segunda carta a Timoteo? Dice, en vista del desafío del capítulo 2 y el modelo del capítulo 4, las palabras importantes que se destacan son
paciencia en el ministerio, lo cual es un concepto importante y acorde con esta carta. Además se encuentran las siguientes palabras que son evangelio, el cual aparece en 3 versículos, la palabra que aparece en 8 versículos, persecución, padecimiento o aflicción, aparece en 4 versículos. Sufrir, soportar o padecer aparece en 7 versículos. Fe aparece en 7 versículos y avergonzarse aparece en 4 versículos. Amén. Los capítulos importantes que se presentan en esta segunda epístola a Timoteo nos dice que el capítulo 2, tanto Wilkinson y Boa escriben: el segundo capítulo de Segunda Timoteo ha de ser lectura diaria requerida para cada pastor y obrero cristiano de jornada completa. Amén. Esto es importante que lo consideremos, hermanos. El consejo que da aquí el escritor Wilkinson y Boa, que escriben que este capítulo segundo es importante de ser una lectura diaria requerida para cada pastor y obrero cristiano de jornada completa. El apóstol San Pablo además enumera las claves para un exitoso ministerio paciente. Dice, en el punto 1 dice, un ministerio reproduciéndose, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Un ministerio paciente, capítulo 2, versículos 3 al 3 y 10 me parece es. Aquí me faltó el completar. En el punto 3 dice un ministerio estudiando, capítulo 2, versículos 14 al 18. Y en cuarto lugar, un ministerio santo, capítulo 2, versículos 19 al 26. Esto es un consejo que se da a los pastores y obreros cristianos de una jornada completa o de aquellos que predican la palabra del Señor. Desde que en realidad todos los creyentes son llamados de una manera u otra a un ministerio de tiempo completo, este capítulo sería más que beneficioso para todos los cristianos, o sea, para todos nosotros. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, dice la palabra del Señor. ¿Cómo presenta el apóstol San Pablo a Jesucristo en esta segunda carta a Timoteo? Dice que en el corazón de todo ministerio y en nuestra habilidad para soportarlo está la doctrina de la persona y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no es sorprendente, por tanto que incluso en un libro que enfatiza la paciencia en el ministerio, sea prominente la doctrina de Cristo, ya que aquí Cristo es descrito como aquel que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Capítulo 1, versículo 10. Como aquel que subió de la muerte. Capítulo 2, versículo 8. Como aquel que da salvación y gloria eterna. Capítulo 2, versículo 10. Como aquel con quien todos los creyentes han muerto, con quien vivirán y por quien serán premiados por su fiel servicio, recibiendo la corona de justicia y tendrán el privilegio de reinar con él. Capítulo 2, versículos 11 al 13 y capítulo 4, versículo 8. Esto nos da la palabra del Señor de enseñanza acerca de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Voy a pedir a ustedes que hagan estas lecturas en casa, hermanas. Es importante por los temas que se tratan, cómo describe el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en esta segunda epístola a Timoteo. También veamos un pequeño bosquejo. Dice que el apóstol San Pablo enfatiza el trabajo y sufrimiento que implica el ministerio de la Iglesia para que el Evangelio sea transmitido fielmente a las siguientes generaciones, y a la vez aclara que es necesaria la gracia de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 2 le menciona a Timoteo lo siguiente. Primero,
Capítulo 2, versículo 1 le dice, esfuérzate. El ministerio requiere esfuerzo. El esfuerzo es en la gracia de Cristo. En el capítulo 2, versículo 2 dice, encarga un contenido determinado, un contenido publicado a hombres fieles para enseñar. En tercer lugar dice, sufre, capítulo 2, versículos 3 al 6, como un buen soldado que se abstiene, como un atleta que lucha legítimamente, como un labrador que trabaja. Considera, capítulo 2, versículo 7, lo que se le ha encargado dependiendo de la obra de Dios. En primer lugar, dice, un ministerio requiere esfuerzo, fidelidad y todo en la gracia de Dios para transmitir a personas idóneas. En segundo lugar, dice, el contenido determinado a transmitir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo nos mostró ejemplo de piedad en medio del sufrimiento, siendo fiel y perseverante. También vemos la perspectiva que proporciona el Evangelio de tal manera que el sufrimiento es con esperanza. Amén. Este es un bosquejo breve pero sustancioso en la enseñanza de la palabra del Señor. Y por último, aquí presento a ustedes este diagrama de lo que nos enseña el apóstol San Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Nos habla acerca de la doctrina, el camino recto de Dios e instruir a justicia. En el punto 1 nos dice doctrina, que enseña el camino correcto. En segundo lugar dice redarguye, que muestra dónde estoy mal y dónde me equivoqué. En tercer lugar dice corrige, que muestra cómo volver al buen camino. Y en cuarto lugar dice instruye en justicia, me instruye cómo permanecer en el buen camino. Aquí vamos siguiendo las flechas, amén. ¿Y cuál es el camino que debemos de llevar para conducirnos en el camino correcto de nuestro Dios y no caer en un camino equivocado? Amén. Hermanas, hasta hoy esta es nuestra enseñanza de las dos epístolas que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió a Timoteo para transmitir a la iglesia la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hasta aquí nuestro estudio, hermanas, y con la ayuda del Señor, en el próximo martes yo enviaré la presentación y la tarea correspondiente a esta sexta clase, que es las epístolas del apóstol San Pablo a Timoteo. Y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo sábado para continuar con la enseñanza de las epístolas paulinas. Nos quedan dos clases más y vamos a estar pendientes. Amén. Vamos Tenemos a orar para... Sí, dos sábados más, profe. perdón. 2 sábados más de clase, ¿verdad? Todavía no 2 termina. sábados más de clases y no sé qué día se vaya a descansar de estas fechas de Estas, Navidad. Amén. Pero ya estas nos lo clases, harán saber. Amén. Sí, la escucho, hermana Ruth, perdón. no, no se preocupe. De hecho, sí ya está determinado. El próximo sábado descansamos y bueno, van a ser 3 sábados de descanso. Entonces ya las últimas 2 las tendremos en enero. Ah, ok. O sea que Entonces, hasta hoy son las clases, hermano. de diciembre hasta hoy, ¿verdad, hermana Ruth? Así es. El día de hoy Y tenemos ya nuestra última continuamos en clase enero. en enero. Ah, Ok, está. entonces, de todos modos, yo subo la tarea y mando la presentación para que ustedes puedan realizar su tarea. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Ya el tiempo nos ha ganado, pero con la ayuda de Dios vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea en cada uno de nosotros. Les deseo una feliz Navidad y un año próspero en 2025, que venga con salud y con bendiciones de nuestro Dios y Padre Celestial, y que nos recordemos ese acontecimiento maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
el cual sigue naciendo cada día cuando un pecador se arrepiente. Amén. Oremos. ¿Alguien quiere dirigirnos la oración de despedida, hermanas? Si no, para que yo ore. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos allegamos delante de tu presencia, Padre Santo, para darte gracias por las bendiciones recibidas de tu mano, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que ha estado presente en esta clase, Padre Celestial. Bendice, Padre Celestial, a aquellos que no pudieron integrarse, pero dales, Señor, la bendición de poder escuchar esta clase a través de el medio que tú has dispuesto para que ellos puedan ponerse al corriente, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada una de ellas y en estas fechas en que recordaremos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en este periodo, Señor, puedan ellos pasar con sus familias teniendo una feliz Navidad y un próspero año 2025. Con la ayuda tuya, Señor, estaremos nuevamente reunidas en el próximo enero, Padre Celestial, de este próximo año, Padre Santo. Te damos gracias por todos nuestros hermanos dirigentes de esta institución, Señor, que tú les bendigas grandemente y que cada uno de ellos, Padre Celestial, tenga la bendición de poder transmitir a sus familias el amor tuyo tan grande y tan maravilloso, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina para siempre, y sé con cada uno de nosotros en todos los departamentos de nuestra vida. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanas, Dios les guarde. Felices fiestas navideñas y feliz próspero año 2025. Que Dios les guarde. Dios le bendiga. Bendiciones. Feliz Navidad. Gracias, hermana Ruth. Gracias por todo su apoyo. Bendiciones. Gracias, hermana Otilia, hermano Ismael. Muchas gracias. Gracias.